Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Señor mi Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mi Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Se celebra la solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles, dos hombres, una misma roca, Jesucristo. La escena del Evangelio nos lleva a esas afueras de aquella ciudad que se llamaba Cesarea, que quedaba en Filipo, Cesarea de Filipo. Jesús ha hecho un alto en el camino donde se nos relata que empieza a conversar con los apóstoles. Es un ambiente de intimidad y nos puede servir meternos en la escena. Y en un momento dado el Señor les plantea una pregunta que parece muy sencillita. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y los apóstoles ante esta pregunta pues van respondiendo. La gente piensa que eres un profeta. En líneas generales le va diciendo que eres un profeta. Pero después la conversación se va a tornar aún más seria, ¿no? Porque entonces Jesús les dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Si nos metemos en la escena, nos podemos imaginar cómo aquellos apóstoles quedan en silencio, ¿no? Algunos viendo a Jesús, otros viendo al suelo o viendo hacia el cielo, ¿verdad? Porque es decir, realmente yo, ¿qué pienso que eres tú? ¿Quién eres tú? Y no responde Andrés, no responde Juan, no es Mateo el que responde. El que responde es Pedro. Y es Pedro el que le dirá, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pedro se ve que había hecho oración, reflexionado sobre quién era Jesús. Y por eso el mismo Señor le responde, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo establece a Pedro como fundamento visible de la iglesia. Y a continuación el Señor empieza a hablar de su pasión y su muerte. Y Pedro no quiere que le pase eso a Jesús y se opone a aquello. Y el Señor le corrige con fortaleza, duramente, porque le dice, apártate de mí, Satanás. Fíjate, en estos pocos versículos nos podemos dar cuenta cómo Pedro no era perfecto. Había hecho oración, reflexionado, era un hombre profundo, pero después habían cosas como que no las acaba de entender, era impulsivo, pero se dejaba formar, se dejaba formar. Pedro se deja formar. Fue elegido, podríamos decir, no por ser el más preparado, sino porque sabía abrirse a la luz de la gracia, por dejarse formar. Pedro no es el fundamento por sus virtudes y su carácter, sino porque en el fondo se deja formar y se apoya en Cristo y sabe rectificar. Y aquí nosotros podemos detenernos y te animo a que se lo digas, que le digas, Jesús, yo también me quiero dejar formar. Yo quiero abrirme a la gracia y ayúdame a saber rectificar. Pablo, por su parte, era un hombre muy distinto a Pedro, ¿no? Era un intelectual, un hombre que se había dedicado a los estudios, pero era un apasionado también, celoso.
Y entonces es el primer gran perseguidor de los cristianos. Ya cuando Jesús ha muerto, resucitado y ascendido a los cielos, Pablo es el que tenía como por misión o encargo, podríamos decir, meter en la cárcel a los cristianos, porque pensaba en el fondo que estaban corrompiendo el judaísmo. Y fue en aquella camino a Damasco cuando una gran luz lo envuelve y lo derriba del caballo en el que iba. Y se convierte, porque Jesús le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y entonces Pablo llegó a reconocer que todo lo que antes le parecía ganancia, ahora lo consideraba una pérdida. Que lo único que él quería era ganar a Cristo. Y Pablo fue elegido por Jesús a ser apóstol. ¿Por qué? Porque también supo abrirse a la gracia, a dejarse formar y a rectificar. Volvámoselo a decir a Jesús: Señor, que yo me sepa abrir a la gracia, que yo me deje formar, que yo sepa rectificar. No basta con tener buena intención. Todos hemos oído esta frase, que no basta con tener buenas intenciones, sino que hay que ir más allá, a esa apertura a la gracia y saber rectificar. Pedro no negó a Jesús por odio, sino por miedo. Pablo no perseguía por crueldad, sino por un malentendido conservar lo correcto según los judíos. Ambos tenían buenas intenciones, pero las buenas intenciones no bastan. Por eso decía algún escritor contemporáneo: la sinceridad sola no es suficiente si falta el amor. Fue necesario un cambio radical en cada uno de ellos. Dejarse iluminar por Cristo, dejarse corregir por Cristo, rectificar con Cristo. Esto es lo que nos habla la solemnidad del día de hoy de San Pedro y San Pablo. Nos habla de esta necesidad interior. Le decimos al Señor que tantas veces se nos olvida, Jesús, reconocer que no nos podemos salvar solos, que ni la fuerza de la voluntad, ni la preparación o los talentos que yo tenga o las prácticas que haga no bastan si no reconozco humildemente que el centro eres tú de mi vida, que solamente apoyado en tu gracia, yendo por donde tú me dices, mi vida tendrá plenitud. Por eso San José María, en Camino, decía: ¿en qué se conoce que amas a Dios? En que guardas sus mandamientos y los cumples aunque cueste. Por eso cada uno de nosotros le decimos al Señor: tenemos de hacer esto, Señor, que yo me sepa abrir a ti, a tu gracia, a dejarme corregir, a rectificar. Pedro y Pablo fallaron, pero se dejaron corregir y rectificaron. Pedro lloró amargamente. Pablo aceptó quedarse ciego durante un instante después de lo que le había pasado en Damasco y formarse y dejarse conducir por otro cristiano que se llamaba Ananías. Por eso, una cosa que es tremenda: Dios no elige a los mejores, elige a los que están dispuestos a dejarse modelar. Y esto lo podemos repetir otra vez, le decimos al Señor, porque da mucho consuelo, ¿no? Dios no elige a los mejores, elige a los que están dispuestos a dejarse modelar. Esta solemnidad de San Pedro y de San Pablo
¿A qué nos lleva a cada uno de nosotros? A ver que la iglesia, ese conjunto de hombres y mujeres, junto al Papa, no es el resultado de un plan humano brillante por buscar un poder, por buscar un dominio. No, es el fruto de un milagro continuo, que Dios se quiere apoyar en hombres y mujeres imperfectos para seguir realizando la obra de la salvación. Pedro había sido un pescador, y de pescador pasó a ser el pastor de todo el rebaño de Dios, de la familia de Dios. Pablo, que había sido un perseguidor, fue el gran apóstol, maestro de muchos pueblos. Escribía el Papa Benedicto XVI, la iglesia no es una comunidad de perfectos, sino de pecadores que se reconocen necesitados del amor de Dios. Por eso, de una manera bonita se puede decir, ¿no? La iglesia es una casa a la cual se entra por la puerta del perdón. Quien se siente fuerte no entra. Quien se sabe débil y necesitado de perdón y de gracia, entra. San José María lo recordaba, lo dejó escrito en una homilía, cuando decía: espéralo todo de Jesús. Tú no tienes nada, no vales nada, no puedes nada. Y en una ocasión una persona le preguntó: ¿pero por qué dice tanto eso? Porque es verdad, contestaba el santo. Somos muy poca cosa, pero lo grande es que Dios se fía en nosotros. Y por eso todo lo hacemos. Si lo hacemos con Él, puede ser grandísimo. Qué bonito esta fiesta, le decimos al Señor, donde nos hablas de que tú no eliges a los perfectos, que yo no tendría que tener en la cabeza si soy perfecto o no, si voy avanzando o no, sino que, como Pedro y como Pablo, abrirme a la gracia, dejarme corregir y rectificar, para que mi corazón se haga más grande. El corazón de Pedro se hizo más grande por medio de las lágrimas, y el de Pablo por medio de la oscuridad en su ceguera. Pero ambos permitieron que la gracia les ensanchara el corazón y llenarse de Cristo. El mismo San Pablo se lo escribía a los cristianos de Corinto: me he hecho todo para todos, para ganarlos. Fíjate qué bonito esto, le decimos al Señor. Qué barbaridad. El encontrarte a ti ensancha mi corazón. Me hace sentirme amado y perdonado, y por lo tanto puedo salir a amar y perdonar. El que está junto a Cristo, el que recibe el perdón de Cristo en la confesión, el que recibe el cuerpo de Cristo en la comunión, esa persona tiene mayor capacidad de amar. San José María lo decía de una manera muy clara, decía: el corazón humano tiene un coeficiente de dilatación enorme. Cuando ama, se ensancha en un crescendo, un ir creciendo en cariño que supera todas las barreras. Esta dilatación del corazón no se improvisa, nace de ese trato diario con Cristo. Pedro y Pablo, estos santos que hoy celebramos, son testigos de esta amistad, de esta intimidad con Jesús, que los purificó, que los reconcilió, que les ensanchó el corazón. Son testigos de una vida interior que no se quedó encerrada en ellos mismos, sino que su vocación se convirtió en misión.
Pedro y Pablo cruzarán sus caminos en Roma. Pedro murió en Roma crucificado y pidió ser crucificado boca abajo. Pablo fue decapitado. Por eso muchas veces se le representa con la espada, ¿no? Y por otras más razones. Pero ambos sellaron con su sangre el amor verdadero a Cristo. Roma, ciudad pagana, capital del imperio, con la muerte de estos apóstoles se convirtió en lugar sagrado. Y sobre los sitios donde murieron se han levantado el testimonio de ellos, las basílicas. Ellos no planearon eso, ni Pedro ni Pablo. Pedro y Pablo no soñaban con ser héroes, se dejaron conducir por el Señor. Fueron testigos, experimentaron el amor. No eran estrategas, no eran unos líderes políticos. Amaron a Cristo más que a sus propias vidas. Y esta es la gran invitación para que lo hablemos con el Señor. Yo estoy dispuesto a que Cristo me conduzca. Yo me dejo transformar por la gracia, la busco en la confesión y en la comunión. Yo amo más al Señor que a mi propia vida. ¿Qué preguntas estas, verdad? Le decimos al Señor. Pero así es como descubriremos nuestra vocación o la viviremos mejor nuestra vocación. Si de verdad tenemos estos deseos grandes de decir, yo quisiera, Señor, amarte a ti más que a mi propia vida. Por eso esta solemnidad, esta solemnidad nos puede ayudar en esto, ¿no? Podríamos hablar de la unión con el Papa, sucesor de Pedro, que es muy importante. También podríamos hablar acerca de rezar por la iglesia, ¿sí? Pero vamos a detenernos en este aspecto, tal vez el más pequeñito de la solemnidad. Aprender a dilatar el corazón. Pedro, con su fragilidad, con aquel miedo por el que le llevó a traicionar a Jesús, a negarlo. Pablo, con su temperamento ardiente, perseguidor de cristianos, fueron modelados por Dios para amar más. Aprendieron a dejarse amar por Cristo, a dejarse corregir y a rectificar. Ambos experimentaron cómo el corazón puede crecer más allá de sus propios límites cuando se deja llenar por Dios. Y eso es parte esencial de nuestra vocación como cristianos. Dejar que el Señor ensanche y dilate mi corazón. No estamos llamados a una vida estrecha, a una vida donde todo sea autorreferencial. Yo pienso, yo decido, yo hago. A una vida calculadora. Voy calculando lo que sí, lo que no, qué beneficios obtendré de esto, tal. No, el amor de Dios cuando se toma en serio, y díselo, Señor, yo te quiero tomar en serio, nos lleva a salir de nosotros mismos, a mirar más allá de nuestras necesidades, a comprender con profundidad que el mundo necesita que seamos muy de Dios para transformar la sociedad, el trabajo, la familia, las amistades, a saber darnos con generosidad. Es verdad que esto cuesta, porque cuando el corazón es pequeño, uno está continuamente comparándose, uno está continuamente haciendo balances de que si ya me entregué mucho o poco, pero cuando se dilata, llega a muchos, a muchísimos. Por eso digámosle al Señor, Señor, que mi corazón sea grande.
Dilatar el corazón es aprender a no encerrarnos en lo propio, a no tratar a Dios como que si solo fuera para algunos momentos o para sacarle algunas cosas, y a tratar a los demás, pues ni modo, ¿verdad? Porque son gente que me interrumpe. Es dar espacio de verdad en nuestro interior, que el Señor lo haga más grande, que el Señor me ayude a tener una vida donde yo me vuelque en amarlo a Él y servir a los demás. Y esto suena durísimo, le decimos al Señor, porque vivimos en un mundo, Jesús, de mucho individualismo. Qué horrible, ¿verdad? Sería encontrar a un sacerdote, por poner un ejemplo, que diga, es que yo ya estoy cansado de esto, ya no puedo esto, yo ya hice mucho. Qué barbaridad. Uno le diría, pero señor sacerdote, usted no comulga, usted no se confiesa. Y eso es una llamada a todos los cristianos. Pablo descubrió esto de golpe cuando cayó del caballo y se quedó ciego, cuando oyó aquella voz de Jesús que le decía, ¿por qué me persigues? Y él lo que persigue era cristianos. Pero lo entendió que la unión de Cristo con aquellos era como que se lo persiguiera al mismo Cristo. Al mismo Cristo. Por eso San Pablo, cuando se deja ensanchar el corazón, llegará a escribirle en aquella carta a los Gálatas, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Pedro lo entendió paso a paso, con sus lágrimas, y sobre todo en aquel lago después con Jesús resucitado, cuando Jesús le decía, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, le contestó. Y Jesús añadió a continuación, apacienta mis ovejas. Nosotros muchas veces necesitamos mirarte, Señor, y aprender a mirar a los demás como los miras tú, para que sea una realidad, no una buena intención. Al momento de volver a casa, por poner un ejemplo, llego yo amando, no esperando que me digan cosas. Aprender a trabajar por servir, aprender a tener muchos amigos, pero no para que digan que soy popular, sino para ofrecer la mano de un amigo para acompañarlo a la verdad, ensanchar el corazón, no con palabras, sino apoyados en tu gracia, con actos reales de amor y servicio. San José María lo decía con mucha fuerza, si amas al Señor, no habrá criatura que no encuentre sitio en tu corazón. Ese es el termómetro del amor a Dios, la capacidad que tenemos de verdad de salir de nosotros mismos para hacer apostolado, para dedicarle tiempo a la gente, a los hijos, a la familia, a los amigos, a los colegas. Dilatar el corazón es también mirar el mundo como algo que ha salido de las manos de Dios. Esta no es una frase mía, es una frase de San José María. Amar al mundo, pero no resignándonos al mal, sino estar disponibles para contribuir al bien. Como decía San Pablo, ¿no? Se hizo todo para todos. Y no como una estrategia, sino porque amaba de verdad, sin poner condiciones. A veces, ¿cuántas condiciones ponemos, Jesús, para no acabar de involucrarnos en un proyecto o en este asunto que sabemos que está haciendo un bien a la sociedad, al país donde vivimos? En el fondo, el corazón cuando se dilata se está dejando llenar de Cristo. Cuando reconoce que es débil, cuando renuncia al orgullo, cuando pide perdón en la confesión, está dejando que la gracia lo corrija y le ayude a rectificar.
Y entonces empezamos a vivir como hijos de Dios en medio del mundo. Empezamos a tratar a los demás como lo que son, parte de esta familia de Dios. Parte de esta familia de Dios. Hemos de ir terminando, ¿verdad? Y en estos apóstoles, Pedro y Pablo, ¿quién es la figura silenciosa que está ahí siempre? María. Firme, firme. Ella, podríamos decirlo, afirmarlo con fuerza, es la que ha sostenido la fe de Pedro. Ella probablemente ayudó a Pablo. No nos dice nada la Sagrada Escritura, pero lo podemos deducir, ¿no? Decía San José María, es difícil tener una auténtica devoción a la Virgen y no sentirse más vinculados a los demás, más unidos al Papa. Una ocasión lo decía San José María muy bonito, ¿no? Que sus 3 grandes amores eran Jesucristo, María Santísima y el romano pontífice, el Papa. Y entonces utilizaba aquella jaculatoria, omnes cum Petro ad Jesum per María. Todos con Pedro a Jesús por María. Por eso si alguna vez sentimos la tentación de alejarnos o dejarnos llevar por el cansancio, retirarnos, encerrarnos en nosotros mismos, acudamos a la Virgen y diciéndole, Madre mía, enséñame a ser como Pedro, humilde para reconocer mis errores. Enséñame a ser como Pablo, decidido y audaz en seguir lo que me pida tu Hijo. Por eso, Santa María, Reina de los Apóstoles, enséñanos a amar la Iglesia que ha fundado tu Hijo. Enséñame a amar al romano pontífice. Enséñame a amar la vocación y la misión para ir al mundo entero con ese fuego de San Pablo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.